Nuestra vida toma la acción que tienen las palabras que decimos. Es por eso que la frase "hay que pensar antes de hablar" tiene mucho sentido, pues nos evita muchas situaciones incómodas y desagradables. Pero, ¿cuánto poder tienen nuestras palabras? ¿Son buenas o malas para poder influir en otros, en nosotros mismos? ¿Cuál es la fuerza de lo que nos decimos? Hoy vamos a hablar de este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. Las palabras que eliges para expresarte pueden tener mayor impacto del que te imaginas. De acuerdo con médicos y especialistas de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia, una sola palabra tiene el poder de influir en la expresión de los genes que regulan el estrés físico y emocional. Cuando utilizas más palabras positivas en tu vida diaria, el lóbulo frontal de la corteza cerebral se ejercita para ser más efectivo. Así desarrollas el área de tu cerebro que se encarga de decirte que está bien o mal y la habilidad de anular o reprimir respuestas socialmente inaceptables. Lo negativo incrementa la producción de hormonas del estrés y ocurre cuando una persona se enfrenta a situaciones de miedo, lo cual genera hormonas como cortisol y adrenalina. Si los pensamientos son energía, el poder de las palabras es aún más grande, porque son profecías autoproclamadas. Por eso, algunos expertos en la materia señalan que hay que aprender a hablar bien y a poner atención en lo que decimos para empezar a practicar los decretos o afirmaciones. Pues hoy este tema es muy interesante, de verdad me da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más de Punto y Coma. Soy Fabiola Guarneros, porque las palabras son importantísimas, tienen una fuerza como las decimos, en el momento en que las decimos, pero no solo hacia nuestros interlocutores, sino hacia nosotros mismos. ¿Qué nos decimos? Soy un perdedor, estoy triste, no sirvo para nada, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Ay, no, ¿verdad? Pero de eso se trata el programa. Y así quería que Paulina saludar con esa sonrisota, Pau. Sí, pues es muy cierto lo que dices y lo que comentabas en un principio. ¿Cuántas veces hemos dicho, ten cuidado con lo que dices, con lo que piensas, porque se puede volver realidad, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar hoy y también cómo nos puede ayudar a pues decretar lo que queremos y atraerlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues como nosotros siempre nos gusta tener invitados que saben del tema para compartir sus conocimientos y además para responder todas sus preguntas, inquietudes. Nos acompaña en el estudio Vicente Torres y él es neurocoach. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, así bien, muy bien. Muy bien. Pues a ver, platícanos. Mira, de repente oímos mucho de decreta lo que quieres que pase, ¿no? Entonces de repente, como la de Esposo de Duarte, ¿cómo decía? Merezco abundancia. Merezco abundancia. Karime. No, Karime, exactamente. Pero a veces sí, de repente lo que nos decimos influye mucho en nuestro ánimo, en nuestra forma de hacer las cosas, quizás nos ponemos nuestras propias barreras. Tú platícanos, Vicente, tú eres el especialista de la fuerza de las palabras. Gracias. Influye muchísimo, dado que una perspectiva sería la calidad de mi vida depende de la calidad de mi comunicación. Y hay una comunicación hacia afuera, como bien decían, y hay una comunicación interna. Hay una voz o varias voces que están en un diálogo permanente dentro de nuestra cabeza. Y a veces ellas nos hablan de lo que podemos, a veces de lo que no podemos, de lo que es posible, de lo que no es posible. Entonces, desde esa perspectiva, sí es muy importante las palabras, ya que los pensamientos, más que imágenes, son palabras. Cuando cierro los ojos y veo algo en mi mente, probablemente tiene que ver más con un recuerdo o con algo que estoy imaginando. Lo que escucho en mi cabeza, que puede ser una o varias voces, es lo que refleja mis pensamientos. Entonces, eso es muy importante, dado que es una conversación que está ocurriendo todo el tiempo y refleja mi sistema de creencias, mi autoconcepto, mi autoestima, la imagen que tengo de mí mismo. Y evidentemente para lograr resultados hay que tomar acciones y importa mucho la actitud con la que llevo a cabo las acciones. Lo que es importante identificar es que son esa comunicación interna o esa conversación interna la que determina mi actitud y mis palabras, determinan también mis acciones
y por lo tanto mis resultados. No es tanto un tema de decreto de decrétalo y el universo te lo va a traer y tal. No necesariamente, ¿no? Porque luego hace uno las planas y Sí. los planes y nomás no sucede. Que me llegue el amor, que me llegue el amor y nomás no. Y no llega, ¿No? ¿no? Sí. Sí, justo. ¿Cómo podemos, por ejemplo, ya en ejemplos aterrizados, cómo se ve beneficiado o nos vemos beneficiados o también perjudicados con esta cuestión de comenzar a pensar, tener pensamientos, decir cosas, pues Vicente, ¿cómo se ve reflejado ¿Negativas en nuestra o vida? Negativas o positivas, ¿no? Sí, mira, los seres humanos de alguna manera somos un sistema. Entonces tenemos un aspecto físico, tenemos un aspecto emocional y tenemos un aspecto cognitivo, también llamado a veces racional o mental. ¿Qué es lo que ocurre allí? Es un sistema que se retroalimenta. Tenemos una conciencia autorreflexiva, significa que tenemos conciencia de nuestra propia conciencia. Entonces somos los únicos o de los únicos seres probados en este planeta que podemos generar emociones a partir de pensamientos. Entonces si decimos que los pensamientos son palabras, las negativas, como tú bien dices, podrán referirse de esa manera y me puedo referir a mí mismo o a una situación y eso se va a trasladar a emociones negativas. Claro. Entonces puede ser tristeza, puede ser depresión, puede ser angustia, puede ser frustración y eso a su vez se traslada o se convierte en sensaciones físicas. Las emociones, recordemos que son mucho más físicas que intelectuales. Las emociones son bombazos de hormonas en el cuerpo, cortisol, adrenalina, vasopresina, o sea, son muy negativas en ese sentido y entonces van a tener un efecto en mi cuerpo, van a dañar incluso mi cuerpo y eso es con las negativas. Con las positivas, ¿qué es lo que ocurre? Si las palabras y los pensamientos son positivos, lo que eso va a detonar dentro de mí son emociones asociadas con ello. Puedo estar vivenciando armonía, paz interior, alegría, puedo estar con una claridad enfocado hacia lo que quiero y entonces mi cuerpo también va a estar alineado con ello. Puede haber sustancias en mi cuerpo como la dopamina, como la oxitocina y otras que me van a poner en un estado de mayor potencial para que desde allí pueda determinar mi actitud, la manera en que me relaciono con el mundo y cómo voy a llevar a cabo las acciones, porque finalmente allí lo importante es detenernos a identificar que muchas personas no logran lo que quieren porque abandonan. O algunas ni siquiera empiezan, porque la conversación interna es como, ¿para qué lo hago si no voy a poder? Si ya en el pasado alguien me traicionó, me rompieron el corazón, hubo una infidelidad, es como, ¿para qué vuelvo a abrir mi corazón a una nueva relación si ya sé lo que va a ocurrir? O hay alguien que piensa a lo mejor, no importa lo que haga, no voy a ganar. Entonces, ¿para qué lo intento? Y ahí es donde mucha gente, el 93% de las personas, viviendo de esa manera sin darse cuenta de ello, es donde pierden el juego, incluso antes de ponerse en práctica las acciones que podrían llevar a cabo. Vicente Torres, incluso estaba pensando, hay mucha gente que dice, no, que está buscando un trabajo, ¿no? Y ve el periódico, no, pues, ¿para qué voy? No, de seguro va a haber muchas solicitudes. Uy, no me van a contratar. Uy, pero ni acabé la prepa. No tengo el certificado. No, y entonces empiezan así, entonces es un no, y no llegan y no presentan la solicitud y se van restando oportunidades, ¿no? Entonces, este es nuestro tema, el poder de las palabras, qué nos decimos, cómo después lo decimos, y también me encantaría que Vicente Torres nos explicara qué es un neurocoach y a qué nos ayudan. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Punto y Coma. Gracias por continuar con nosotros en Punto y Coma. Estamos hablando del poder de las palabras, cómo nos pueden ayudar o beneficiar. Ya hace unos momentos Vicente Torres, quien es neurocoach y además intervención estratégica, bueno, pues nos comentaba lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos pensamientos positivos o negativos y esto cómo se ve reflejado en nuestra vida diaria, en la toma de decisiones, en lo que nos sucede. Y a mí me gustaría preguntarte, Vicente, ¿qué es un neurocoach? Porque muchas veces pues ya escuchamos mucho de coaches, pero pensamos, ¿necesitamos realmente? Porque yo lo he pensado, ¿necesito un coach? Si yo quiero hacer algo, lo hago y ya, ¿no? Pero ¿necesito un neurocoach, un coach? ¿Qué es lo que haces tú? Mira, nadie necesita
Nada, ¿no? Ok. Entonces vamos a partir de ahí. No es por una necesidad, no es resolver una falta de... Simplemente ocurre que el coaching, que existe desde hace más o menos 20 años, se ha ido gestando como una nueva profesión, se ha ido especializando, y entonces el neurocoaching tiene que ver con ello, es utilizar las neurociencias de manera aplicada a el acompañamiento. El coaching lo que significa es un acompañamiento, es mayormente conversacional, y es apoyar a una persona para ir de un punto A a un punto B, como del estado actual a un estado deseado. ¿De qué sirve ese acompañamiento? Simplemente ocurre que los seres humanos tenemos puntos ciegos. Entonces hay aspectos de mí que no puedo ver y que quizá alguien que los pueda ver, en quien pueda yo confiar y que sepa que está involucrado con mi proyecto de vida, va a poder darme esa retroalimentación o ese feedback, va a poder darme herramientas. Muchas veces lo hacemos a través de apoyar a los coaches o a las personas con las que trabajamos para que descubran sus propios recursos internos. Es mayormente en donde nos enfocamos. Y la especialidad de neurocoaching lo que ha sido es, en los últimos años, utilizar las neurociencias aplicadas a apoyar a alguien con un acompañamiento cognitivo-conductual para lograr lo que no ha logrado hasta ese momento en su vida. Y la parte de intervención estratégica es que lo hacemos de manera temporal, no es permanente, no es como alguien que va a terapia durante 10 años y a lo mejor le va paso a paso. Acá usualmente hacemos intervenciones que van desde 8 semanas, 6 semanas, hasta 3 meses, máximo 4 meses. Y puede estar orientado a proyectos personales o a empresas y equipos de trabajo. Eso es lo que hacemos. Ahora, es bien importante cómo irnos al origen, porque las palabras nos las enseñan en la casa nuestros padres, nuestros abuelos. Exacto. Y no solo me refiero a decir agua, mesa, ¿no? Sino es, estate quieto, ya no des lata, o cálmate, o no llores. O sea, incluso hasta la intención de las palabras, ¿no? Las madres, ¿no? También de repente suelen ser un poco agresivas con los hijos. Yo en algún momento saqué de quicio a mi mamá y de repente dicen cosas que te pueden marcar para siempre, ¿no? Y que puedes decir, oh, es que estás muy tonto, ¿no? Y que eso te puede marcar para toda la vida. O que de repente dicen, hartas, ¿no? O sea, a ver, platícanos desde la infancia cómo repercute estas enseñanzas, estas palabras. Empieza en la 8ª semana de gestación, más o menos, desde que estamos en la vida intrauterina. Porque a los 10 meses, más o menos. Sí, como 2 meses, sí, perfecto, como 12 meses más o menos de la gestación. Y han escuchado esta expresión que dice que los niños son como esponjas. Bueno, un día lo fuimos. Y entonces los niños en más de un sentido sí son esa esponja que empieza a absorber todo lo que ocurre en su entorno sin filtrarlo, sin discernir acerca de ello. Entonces es como un proceso casi hipnótico en el que se va todo eso al inconsciente como una programación, ¿no? Entonces tiene que ver con todo lo que ocurre. La infancia profunda se divide en 2 partes. La primera infancia va de la 8ª semana de gestación a los 7 años de edad más o menos. Y allí absorbemos todo, de mamá y papá principalmente, o de quien jugó ese rol en nuestra vida si mamá o papá faltaron. Y además hay que sumarle que posteriormente se suma la comunidad, la escuela, la sociedad, nuestra cultura. Y después viene la segunda infancia, que es del año 7, más o menos a los 14 años de edad, donde allí el proceso es de validación de todo aquello que vemos repetidamente, que escuchamos repetidamente, y aquellos eventos que tienen un efecto o que tienen una carga emocional profunda. Entonces, ¿qué ocurre allí? En todo ese periodo, nosotros llegamos al mundo y la realidad es que no traemos ninguna experiencia, ninguna interpretación de lo que es el mundo. Aprendemos y absorbemos todo eso, y a medida que vamos creciendo, de los 15 a los 18 años de edad, formamos nuestro autoconcepto, nuestra identidad, que significa mayormente aquello con lo que me identifico. Entonces, ¿qué escuché de pequeño? Bueno, va desde la música que escuchaban en casa, aunque yo estuviera, o tú estuvieras pequeñita jugando, o yo pequeñito jugando, y a lo mejor nuestra atención estaba en nuestro juego, pero todo lo que había en el entorno lo estábamos absorbiendo. Entonces ahí va habiendo una especie de programación, si me permiten llamarle de esa manera, en nuestro sistema. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Alguien, no sé, en casa escuchaban
a Juan Gabriel, ¿no? Y entonces de pronto, años después, se enamora de alguien, ella prefiere a alguien más y entonces es como que dice, no es para mí, ¿no? Y a lo mejor vuelve a tener otra experiencia, a lo mejor llega un momento que dice, claro, porque yo no nací para amar, nadie nació para mí, ¿no? Estaba pensando en No, sí, eso. claro, obvio, Sí. porque la tenemos programada. Claro. A mí ¿no? me pasó la prepa, la adolescencia y me cortaba las venas con esa canción. Entonces, ese es un ejemplo práctico de que de toda la conversación que ocurre dentro de nosotros es un reflejo de nuestras creencias. Y nuestras creencias no son nuestras, es de lo que hay que tomar conciencia. Es la gran posibilidad que tenemos los seres humanos, es hacernos conscientes de esta conversación. Se dice algo de esta conversación interna. El 90% de esos pensamientos son inconscientes, no los noto, aunque están ocurriendo cada día. Se dice que en promedio hay distintas versiones. La más cercana que a mí funciona para explicar esta parte es, los hombres generamos más o menos 82,000 pensamientos al día y las mujeres 93,000. O sea, las mujeres nos superan por varias razones. El cerebro femenino y el cerebro masculino son distintos. Entonces, ¿qué ocurre allí? Hay personas que hablan que todos, hombres y mujeres, en promedio, 65,000 pensamientos al día. Lo importante es, el número que sea, que son muchísimos, el 90% prácticamente no me doy cuenta de ellos. El 98% son repetidos, no son pensamientos creativos, pensamientos nuevos, son repetidos. Y 9 de cada 10 son negativos. Entonces, si tú haces la mezcla de esto, la realidad es que los seres humanos, cuando no estamos haciendo un trabajo de autoobservación, de conciencia, vivimos en una especie de automático, como una máquina o como un animalito. Y todo lo que voy a repetir es lo mismo de mis actitudes, de mis conversaciones, de mis emociones, de mis acciones, y por ende voy a tener patrones repetidos de resultados. Y luego las personas, lo triste es que dicen, yo no sé por qué me va tan mal. Yo no sé por qué nunca me funciona el tema del dinero o el tema del trabajo, del negocio o de tal. Entonces, allí es de donde viene mayormente. Claro, porque no cambias ese patrón, como lo aprendiste y es repetitivo y no exploras otra opción. Exacto. Entonces dices, no, pues es que así debe de ser y aunque no te esté funcionando, así debe de ser, ¿no? Sí, es como un pez que está en una pecera. Imagínate esas peceras como de bolita, de las típica de pez dorado. No podríamos criticar o culpar o juzgar a ese pez por creer que su agua es lo único que existe. ¿Por qué? Porque es lo único que conoce. Entonces, tristemente, quien a lo mejor vivió una relación de sus padres con tintes o aspectos de violencia, de agresividad, de indiferencia, no conoce otra cosa. Entonces, a lo mejor eso es lo que está destinado a repetir en su vida, a menos que haga una intervención, un autotrabajo de autoobservación, de conciencia y modificación de patrones. Esta intervención tiene que ser a fuerza acompañada de un neurocoach, de una persona como ustedes, Vicente. Esa es la parte que decía, no necesariamente, yo creo que hay muchas maneras de lograr, hay muchos caminos para llegar a un mismo objetivo. Simplemente ocurre que nosotros facilitamos el proceso, o sea, nosotros nos vemos más como facilitadores de un proceso en el que te decía, por eso lo hacemos una sola vez. ¿Por qué? Porque le damos las herramientas, le damos o acompañamos a la persona hasta que genera los hábitos incluso. ¿Para qué? Para que posteriormente y por el resto de su vida los pueda aplicar a su conveniencia y en lo que quiera enfocar. ¿Qué ha ocurrido a veces? Ha habido personas que sí nos vuelven a buscar a lo mejor 2 años después, pero porque quizá están viviendo una situación difícil o algo que les está de pronto sacando de balance. Entonces, por ejemplo, una persona hace como 6 años me contrató para que la apoyara a ser directora corporativa a nivel internacional de la empresa farmacéutica donde trabajaba. Y nos echamos casi 6 meses en ello. Y lo logró y se fue a vivir a otro país y tal, y tal, y tal, y tal. Como 3 años después me busca un día y me dice, oye, estoy en México, me gustaría verte y me gustaría tener, aunque sea un par de sesiones, porque estoy viviendo una situación difícil en mi vida. Allí, por ejemplo, pues sí puede ser que nos volvamos a ver, pero la idea, y les digo, no. O sea, si requieres que yo vuelva a trabajar contigo después de eso, te regreso tu dinero, fracasé, discúlpame, no te serví, ¿no? Entonces, no es necesario, no es obligatorio que haya un acompañamiento, pero sí apoya. Pero además, supongo que hay gente que está cometiendo este error
y que por lo que nos comentabas, la repetición, ni siquiera te das cuenta que estás incurriendo en este error. Regresando al corte, me gustaría que nos comentaras cómo identificar que estamos en esta repetición errónea de nuestra vida y cómo despertar y decir, bueno, voy a pedir ayuda o voy a tomar el primer paso yo y vamos a ver qué pasa a partir de ahí, ¿no? Los invitamos a que participen con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. La pregunta del día es, ¿sabías que el poder de tus palabras pueden cambiar tu vida para bien o para mal? Bueno, el 80% de ustedes opina que sí, 20% que no. Volvemos. Regresamos aquí en Punto y Coma y Vicente Torres nos está explicando esta fuerza de las palabras, cómo desde esta infancia vamos llenando nuestro cerebro, nuestras emociones de conceptos, palabras que luego nos limitan. Y Pau le decía cómo darnos cuenta, algún ejemplo práctico de cómo darnos cuenta de que necesitamos cambiar el chip, si no, no avanzamos. Exactamente. Una manera práctica que cada quien puede practicar desde hoy, desde este momento y beneficiarse de ello es comenzar a escucharse, comenzar a escucharme conscientemente. Entonces, es como escucharme sin juicio, sin crítica, o sea, sin juzgarme, sin criticarme, pero empezar a poner atención. La autoobservación genera conciencia y la conciencia abre posibilidades en la vida de las personas. Entonces, esta autoobservación de alguna manera es como si estuviera pudiendo mirarme como debajo de una lupa, como si fuera desde una cámara en el techo, o sea, como poder tomar esta perspectiva de mí, que al mismo tiempo que soy quien siente, quien tiene el cuerpo con sensaciones físicas, con emociones, con pensamientos y está viviendo su vida, pueda ser como un testigo silencioso de lo que está ocurriendo, un observador. Y entonces no es lo mismo mirar o ver que observar. Observar con un propósito de descubrir. ¿Qué significa? Es como, yo descubro esto, lo descubro, eso ya estaba allí, no es algo nuevo. Entonces, el trabajo de descubrimiento es muy valioso porque, como decíamos en el bloque anterior, mucho de lo que ocurrió, la manera que nos cargamos de todo esto fue sin darnos cuenta en un proceso inconsciente en la infancia. Entonces, ya está allí. Y aunque yo no lo vea, no significa que no esté teniendo un efecto en mí. Muchas veces negativo, pero también a veces positivo. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no, hay cosas que suman, hay cosas que restan. Entonces, ¿qué es importante acá? Es autoobservarme. Sin juzgarme, sin criticarme. Yo creo que sería esa una recomendación muy práctica. ¿Para qué? Para que yo pueda empezar a identificar los patrones. Esta parte es clave. Los patrones son claves acá porque ¿alguna de ustedes ha tenido un problema alguna vez? Sí, todo el tiempo. Seguro, ¿no? Sí. ¿En muchas áreas de tu vida en distintos momentos? Sí. Sí, ok. Bueno, cada vez que tuviste un problema tú estabas allí. Claro. ¿No? ¿Qué significa eso? Que cuando yo identifico que hay patrones en mi vida, el común denominador usualmente termino siendo yo. Claro. Entonces, cuando puedo tomar eso sin crítica, sin juicio, sin culpa, sin victimez, es muy poderoso porque allí está el nudo que yo requiero disolver o deshacer para abrir posibilidades en mi vida. Entonces, vamos a pensar que hay una persona que me dice, ¿sabes qué pasa? Que he tenido 3 trabajos, he estado en distintas empresas y en ninguna me han valorado ni me han reconocido. Ok, le digo, en 3, sí. ¿En cuánto tiempo? No, pues que en 6 años, 2 años. Buenísimo. Ahí ya podemos identificar que hay un patrón. Entonces ahí esta persona puede comenzar a descubrir quién no ha estado dispuesto a hacer o a mostrar de sí misma o de sí mismo para que le valoren y le reconozcan por lo que él o ella cree que vale. Entonces es un juego interesante porque a veces nosotros somos los primeros que no reconocemos nuestro valor. No confiamos en nosotros. Claro, ¿cómo quieres que lo reconozca otra persona si tú no te valoras, si no dices, lo valgo? Exacto. Y de alguna forma, ¿por qué no presumirlo? Hacerlo notar ante la gente, ¿no? Exacto. Y lo que ocurre, ¿qué pasa allí? Que muchas veces tenemos temor de hacerlo, porque quizá si vas y dices, oye, soy un hombre inteligente, soy una mujer inteligente, a lo mejor hay un temor de que alguien vaya a saltar y señalar y diga, oh, eres presumida, eres arrogante. Claro. ¿Qué te crees, engreído? ¿Por qué presumes? ¿No? Entonces, ahí hay un juego que es un juego que... ¿Han escuchado esta historia de los cangrejos mexicanos? Yo creo que ese es realmente el efecto negativo que tiene la conversación de los cangrejos mexicanos, que no estamos dispuestos a reconocer y aceptar y alegrarnos por el éxito de alguien más. Entonces, cuando yo tenga la posibilidad de genuinamente alegrarme porque alguien ya logró lo que yo busco,
voy a estar en camino para ello. Claro. Pero usualmente lo que hacemos desde nuestra cultura, porque es un tema cultural en nuestro país, tristemente, es menospreciar a la persona que logró eso o minimizar su resultado Sí, o sí. menospreciarme a mí. Entonces, a lo mejor llega alguien que ya logró lo que tú quieres y dices, claro, porque se lo dieron, porque le regalaron, porque le apoyaron, ¿no? Sí. O dices, sí lo logró, pero a lo mejor su pareja, le engaña y seguro le pega, ¿no? O sea, Sí, o sí, es cierto. termina siendo pero yo no. No, yo ni en 7 vidas. No, yo ni aunque vaya de rodillas a Chalma, no, lo que fuera. ¿Qué es a lo que voy? Esta conversación predispone toda mi vida. Es un efecto que el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se determinó, se llama efecto Pigmalión o profecía autocumplida, que es un poquito de lo que mencionaba la cápsula del principio. Entonces decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como no puedes, tienes razón. Entonces esto predispone. ¿Qué ocurre entonces en nuestra sociedad? Nuestra sociedad, quizás por aspectos culturales, quizá porque fuimos conquistados, quizá porque somos la mezcla violenta de dos culturas que tuvieron una integración conflictiva durante años y años de colonialismo, y después vino la independencia, la guerra y tal. Quizás de allí venga que minimizamos todo, no nos reconocemos, porque no ocurre solamente en nuestro país y en nuestra cultura. Por ejemplo, en Australia es muy interesante, le llaman el síndrome del cachorro grande, ¿no? En inglés es Tall Poppy Syndrome, que es como no seas el cachorro grande o el más bonito o el que sobresale porque te van a llevar, ¿no? O sea, es como una manera en que ellos lo ven. En el caso de nosotros es como agacha la cabeza, apriétate el cinturón, no seas visto, quédate callado. Hay refranes, por ejemplo, que reflejan del sistema de creencias cultural y a mí hay uno que me enoja en nuestro país. Dice, más vale ¿cómo dice? Más vale malo conocido Qué bueno por por conocer. Es como, O sea, quédate con lo malo, no te arriesgues. pero ya lo conoces, no te Claro. arriesgues, quédate en tu zona de confort, quédate en tu zona cómoda, no salgas de Oye, allí. hay otro también que tiene que ver con esas creencias que también es muy común y que te dicen, no, más vale ser, ¿qué quieres ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? ¿no? Exacto. ¿Y por qué no puedo ser la cabeza de león? Exacto. O sea, ¿por qué la cola o por qué la cabeza del ratoncito? ¿no? Exacto, y tristemente allí hay gente que termina haciendo la cola del ratón. Sí, ¿no? En lugar de sí. ser la cabeza del león. Entonces, tiene que ver con todo esto, tiene que ver mucho con el tema de crianza, de lo que escuchamos desde pequeños. En nuestra cultura, tristemente, nos han llevado a identificarnos con los perdedores, Sí. identificarnos con la pobreza, ¿no? Porque hay aspectos de crianza que dicen los pobres son buenos Sí. y los ricos son malos, o el sí. dinero es sucio y tal y tal y Sí. tal y tal. Y yo conozco personas ricas que son malas, sí, como mencionabas a Karime Macías, ¿no? Ajá, sí. Haya hecho lo que hizo, o su esposo y tal, pero también he conocido personas ricas que son muy buenas personas. sí. Y hay personas pobres que son buenas personas y también hay personas pobres que son muy malas personas. sí, Entonces, sí. fíjate, no tiene que ver con ello, pero cómo es algo que hay en nuestra conciencia. Ídolo por excelencia de la época de oro del cine nacional en México. ¿Quién es? Pedrito Pedro Infante. Pedrito Infante, que vive en el Y Marga corazón de todos López, los que mexicanos. llora Exacto. y sufre la mujer. La mayoría de las películas de Pedro Infante, muchas eran trilogías muy exitosas. Hay una trilogía en especial en la que la tercera película se llama Pepe el Toro. ¿Cómo se llama la primera? Nosotros los pobres. Exacto, ustedes los pobres. ¿Y la segunda? No, es nosotros los pobres. No, ustedes los pobres. Tú. ¿Y la segunda? Nosotros los ricos. No, es al revés. Exacto, pero te genera conflicto porque nos programaron de una manera. Claro. Nos programaron a identificarnos con los Los pobres, pobres, no claro. con los ricos. Ajá. Porque los pobres son buenos y entre más pobres seas más bueno. ¿Sí Bueno, me explicó? ahorita en el proceso electoral, acuérdate que hay pueblo bueno y pueblo malo. Exacto. El pueblo bueno es el que votó por, ya saben quién, Sí, ¿no? sí, sí. Así, ¿no? Entonces, ¿ahí qué ocurre? Crecimos con eso y en automático no está bien ni mal. Simplemente es la programación que hay en nuestra mente. ¿Sí me explicó? Bueno, no, ahí te va otra. Dime. La de Un rincón cerca del cielo, donde esa es otra de la misma Ismael Rodríguez. Ellos son pobres y sufren demasiado. Y cuando Pedro Infante empieza a trabajar, que se encuentra con Antonio Aguilar, que le da trabajo y lo hace que crezca, se vuelve malo, se Exacto. vuelve ratero, mujeriego. O sea, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí, sí. crecer económicamente, tener una mejor calidad de vida, te hacía malo.
Y entonces tenías que ser pobre y vivir en un rincón cerca del cielo para ser bueno, ¿no? Porque era un cuartito de azotea. Pero un cuartito de azotea. Entonces, ¿qué ocurre allí? Lo que ocurre allí es que no es cierto, no es verdad así. La posibilidad es que tengamos todo en nuestra vida de una manera equilibrada, de una manera creciente, de una manera que podamos crear deliberadamente. Pero el juego empieza dentro de mí. Entonces, es romper con ciertos paradigmas, romper a veces con ciertos estigmas. Gracias a Dios yo creo que en los últimos años hemos roto muchos limitantes en términos de que las mujeres puedan ganar espacio en muchas carreras, en muchas áreas, en muchas industrias en las que antes nuestra misma cultura no lo permitía. Ahora es una bendición ver que hay familias de muchas maneras que son aceptadas que antes no lo eran. O roles también para nosotros los hombres que antes no eran bien vistos, dado lo que crecimos culturalmente. Entonces, por ejemplo, de estos aspectos emocional, racional y físico, tradicionalmente a los hombres los desconectábamos en nuestra cultura de la parte emocional. Los hombres no deben llorar. Los hombres deben ser fuertes, tal. Y las mujeres las desconectábamos históricamente de la parte cognitiva, de la parte racional. Usted no opine, usted no diga. Hasta hay un dicho que dice, calladita te ves más. No, y como las niñas desde chiquitas quieren ser bonitas, pues aprenden a callarse. Entonces, ¿qué genera esto? Genera un desequilibrio que ahora como adultos lo que podemos hacer, Paulina, es entonces, a través de la autoobservación, identificar primero patrones. ¿Patrones de qué? Sensaciones físicas, patrones de emociones y patrones de pensamientos. Cuando yo me hago consciente de mí, me escucho atentamente, me observo, abro esas posibilidades. Hay personas que ni siquiera están conscientes, por ejemplo, de sus sensaciones físicas. Hay personas que confunden la sed con hambre. Hay personas que están teniendo sed y creen que tienen hambre. Entonces van y comen. Y dicen, comí y sigo teniendo hambre. No, maestro, tenía sed. Pero en lugar de tomar agua, comiste más. Entonces es como un ciclo que no podría terminar. Claro. Hay personas que no están en contacto, no reconocen sus emociones. Entonces será importante comenzar a entrar en contacto con ello y con los pensamientos. Y por otro lado, para cerrar este punto, echar un vistazo hacia atrás y hacer como una reflexión acerca de mi autobiografía interna, como mi intrabiografía de todas las áreas de mi vida. Familia y amigos, romance, negocios y profesión, finanzas, salud, pasatiempos, entorno físico y desarrollo personal, más o menos son áreas de la rueda de vida, que es una herramienta de coaching. Y entonces identificar en las distintas áreas patrones que se han repetido en los resultados. Entonces, si me doy cuenta de que he tenido 5 matrimonios fallidos o 2 relaciones de pareja fallidas, por la razón que sea, ahí tengo algo que puedo descubrir de mí y modificar. Si descubro que algo he tenido con el tema de las finanzas, del dinero, que me llega, lo recibo, pero no, bla, 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 y ahí es donde hay que observar. Esa sería esa parte. Endeudar. Exacto. Y sí, y hay que ver también las personas que siempre se están peleando con los amigos o la familia y resulta que ya no le habla a 10 de su entorno, pues preguntarse, no solo es el de enfrente el culpable, ¿qué hago yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué actitud tomo yo para generarme ese entorno adverso? ¿No? Con esa reflexión nos vamos a una pausa aquí en Punto y Coma y los invitamos a que participen en nuestras redes sociales, @puntoycoma_tv. ¿Sabías que el poder de tus palabras podría cambiar tu vida para bien o para mal? 88% dice que sí. Pues si saben, cámbienlas. Vamos a hacer una pausa. Pues seguimos hablando al poder de nuestras palabras, pero también es muy importante también nuestra expresión corporal, cómo nos reflejamos ante la gente, ante la sociedad. Cuéntanos, Vicente. Pero, a ver, ahí, por ejemplo, lo que yo me digo es lo que yo, como me siento o como me siento lo digo. Fantástica pregunta. Es como una espiral descendente. O sea, ni siquiera es un círculo vicioso, que a veces se utiliza esa expresión. Tristemente es como una espiral descendente que va cada vez peor, 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 a menos que hagas esa intervención o esa interrupción del patrón. ¿Para qué? Para modificar la dirección. La vida es una doble espiral. La estabilidad no existe, o sea, nada es estable. Sí hay balance, equilibrio en la vida, que es importante, pero la estabilidad no existe. La vida es una doble espiral. O estoy en una espiral ascendente o en una espiral descendente. Cuando volteamos a ver la naturaleza, cuando tú ves la naturaleza, aquello que no está creciendo, ¿qué le está ocurriendo? Pues se marchita, se Se muere. está marchitando, muriendo. La metáfora para nosotros los seres humanos es cada área de mi vida o cada día de mi vida, si yo no estoy llevando deliberadamente, aunque sea un paso pequeñito, mi vida
en una posición o en una dirección de crecimiento que no me engañe, estoy yendo hacia abajo. Entonces, lo que ocurre allí es, la respuesta es un ciclo. Entonces, lo que me digo determina cómo me siento y cómo me siento retroalimenta lo que me digo, que es un poquito lo que decías ahorita. ¿Qué es lo que ocurre allí? La triada que conforma el estado mental, la mentalidad o el estado emocional en el que yo me encuentre, tiene que ver con 3 aspectos. Uno es la fisiología, es el cuerpo. El otro es el enfoque, las palabras, el significado que yo le estoy dando. Entonces, ¿qué ocurre allí? Una persona que a lo mejor se siente triste o deprimida va a tener el cuerpo caído, va a estar en una posición de cuerpo incluso cerrada, enconchada. Sí. Una persona que está en una postura o viviendo algo que le tiene exaltado, emocionado, se ve, hasta se crece. Es como, de hecho, hay posturas de poder y demás, ¿no? Eso es muy, muy interesante del lenguaje no verbal. ¿De poder? Es como la típica, aunque suena cliché, la de la Mujer Maravilla, la de Superman. Pero fíjate, cuando eras niña, ya yo alcanzaba a escuchar que te dijeran, no te pongas así, ¿qué traes las sandías? Y entonces decías, no, yo no traigo las sandías, entonces las bajabas. Exacto. Tú no, porque eres una baby. Pero antes, sí o no, los que nos están viendo, no te pongas, cuando tú te ponías justo así, yo era muy chiquita de así, a ver, ¿no? Entonces me decían, ¿qué traes las sandías? O que entonces ya, automáticamente. Exacto. Voy a regresar al poder. Exacto. Entonces, otro día podemos hablar de eso, un programa entero, porque es súper valioso. Sí. Pero ahorita vamos a tomarlo nada más para el tema que estamos solamente en el aspecto de las palabras, pero suma todo ello. Entonces, ¿qué ocurre? Las palabras te dan el significado y reflejan hacia qué me estoy enfocando. Entonces, por ejemplo, el siglo pasado decía Carl Gustav Jung, que fue un psicólogo espectacular suizo, decía, aquello que resistes en tu vida persiste. La versión más coloquial que seguro han escuchado en los últimos tiempos es, lo que resistes, persiste. Otra manera para mí de explicarlo es, deja de querer lo que no quieres y empieza a enfocarte en lo que sí quieres. Yo, cuando mis palabras están siendo negativas, de tristeza, todo está oscuro, el futuro está negro, esto no tiene solución, bla, 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 lo que eso genera es que pasa de las palabras hacia dónde me estoy enfocando. Entonces, las palabras van a dirigir mi cuerpo y mi enfoque. Entonces, es importante porque este foco de atención es como el timón de un barco. Entonces, hacia donde yo lo dirija es hacia donde va a ir. Entonces, si yo estoy enfocado en lo que no quiero, la mente no es excluyente, la mente es incluyente. Aquello en lo que yo me enfoque, aunque no lo quiera, eso voy a crear en mi vida. ¿Por qué? Porque es en lo que estoy enfocado. Como una visión de túnel limitada, estrecha en ello. Entonces, ¿qué ocurre allí? Cuando yo estoy enfocado en la escasez, en la enfermedad, en la tristeza, en el dolor, en la soledad, en la traición, en el abandono, mi foco está allí, mi conversación interna va a comenzar a girar en palabras relacionadas a ello y bien pronto se va a ir a mi cuerpo. Entonces va a surgir todas estas hormonas que decíamos, tipo cortisol, adrenalina, vasopresinas y demás. Y entonces mi cuerpo incluso lo va a reflejar. Claro. Y posteriormente puede incluso haber un malestar físico. Puede haber un tema incluso de malestar físico, ¿no? Entonces eso va en esa espiral. Y se retroalimenta. Entonces ahora, como me estoy sintiendo, así profundiza de mala manera lo que me digo. Ahora, ¿qué puedo hacer ahí entonces? Interrumpir ese patrón, atendiendo la pregunta de Paulina, es interrumpir ese patrón y paso número 1, enfócate en lo que sí quieres. Eso es súper valioso. Enfócate en lo que sí quieres, aunque en este momento no tengas evidencia de que es posible. Porque a lo mejor no lo has logrado en el pasado. Entonces, es un salto muy difícil porque es el giro de la conversación. Es, aunque tengo evidencia de que no he logrado esto en mi vida, voy a enfocarme en que sí es posible, en que sí puedo, en que soy capaz, en que lo merezco, porque el tema que hablábamos social tiene que ver con el merecimiento. ¿Repetir esas palabras también es importante en tu mente? O sea, lo merezco, lo quiero, voy para allá. De hecho, mira, y aquí es donde te quiero hacer como hay una línea muy delgada entre el pensamiento mágico que decía no caigamos en ello, pero sí, es importante ese tipo de repetición interna de decir, lo merezco, lo agradezco, soy capaz, sí, ¿sabes qué? Sí, tristemente esta mujer terminó de darle al traste con algo que, bien utilizado dentro de un contexto de responsabilidad y de tomar acción y de compromiso personal, funciona. Entonces, por ejemplo, yo tengo 20 años estudiando todos estos temas, 18 años de dedicarme a ello,
Y en los últimos 18 años he tenido el privilegio, la bendición de haber trabajado con más de 120,000 personas en distintos países. Y los seres humanos no somos tan distintos. Además de las diferencias culturales que podría haber en América, en Asia, en Latinoamérica, en la comunidad anglosajona y tal, finalmente, si tú le preguntas a una persona qué es lo que realmente desea, te va a decir, después de que a lo mejor va pelando las capas de lo que está allí, va a decirte o te va a hablar de una vida plena, de una vida que pueda disfrutar, de una vida que pueda vivenciar cada día y que pudiera ser una vida que valga la pena ser vivida. Entonces, desde ese punto de vista, sí funciona, aunque lo haya quemado esta señora con sus cuadernos, aunque se haya echado la lana del DIF, aunque haya hecho lo que hizo, si es que lo hizo con el agua esta y los niños con leucemia, entonces sí funciona. ¿Por qué? Porque requieres estar algo que te sostenga enfocándote. Entonces, paso número 1, te enfocas en lo que sí quieres, refuerzas con palabras y eso va a ir a tu cuerpo y lo muestras en acciones. Vamos a un corte y seguimos hablando de este tema súper interesante. No se vaya, estamos en la recta final de Punto y Coma. Lo invitamos a que participe en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. Ahí está la pregunta, participe. Volvemos. Pues ya estamos en la parte final y gracias por sus comentarios y preguntas. Aquí hay una muy interesante que dice que a qué edad podemos empezar a identificar estos cambios. Dicen, esto puede ayudar mucho a los jóvenes. ¿A qué edad es bueno empezar? Mira, fantástica pregunta. Desde los 6 años podemos empezar, porque ya es una edad en la que los niños tienen una claridad para poder trabajar esto. Nosotros trabajamos con niños, adolescentes y con adultos. Los niños usualmente los trabajamos de 6 a 11 años de edad y los adolescentes de 12 a 17 y adultos de 18 en adelante. Sí es muy valioso, de hecho ahorita estamos felices y muy bendecidos, llevamos todo este año ya trabajando con la Federación Mexicana de Fútbol para que hay un proyecto para que ganen el Mundial algún día. No, algún día no. 2026. Ok. El acuerdo original es 2030, pero como llegó la sede compartida con Canadá y Estados Unidos, hay presión allí. Yo decía, bueno, si es en el Azteca va a ser fantástico. No es en el Azteca la final, pero bueno, no importa. Estamos trabajando con niños, allí en ese caso, de 13 años en adelante. Entonces, este año trabajamos con los niños que nacieron en el 2005 y vamos a trabajar los siguientes años con cada generación, cada año. Les vamos a dar un seguimiento, un acompañamiento a la sub-15 y a la sub-17. Entonces, ahí, por ejemplo, es como lo que hemos platicado hoy, pero súper aplicado con los niños. Hemos tenido este año, hay 2 momentos en los que nos los pueden reunir, que es primavera y verano, son 492 escuincles, es una locura ya en la FMF en Toluca, pero es fantástico, y un acompañamiento. Entonces, desde los 6 años yo creo que es ya una edad en la que los niños tienen una madurez que les permite trabajar con esto. Y además es un momento fantástico porque no vienen tan corroídos, tan contaminados como llegamos los adultos. Exacto. Oye, Vicente, antes te interrumpo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde das consulta? ¿Cómo te ubican? Yo creo que ahora que ya dices lo de la preparación para los deportistas, pues más nos interesaría. Gracias. Estamos aquí en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, en San Ángel. Y en todas las redes sociales yo aparezco como @B de Vicente Torres, que es mi apellido, MX de México, B Torres MX. Y nuestro proyecto se llama Quantum Coaching and Training, es @yo soy Quantum, QUANTUM. Ahí estamos en todas las redes sociales y tenemos un programa gratuito en línea para quien quiera empezar a hacer este tipo de trabajo. Ahí nada más entran, le dan like a la página, buscan el grupo de trabajo, se llama Reto 30 Días Quantum, es completamente gratuito. 100% en línea y con resultados fantásticos. Oye, y rápido en unos minutitos, porque eso es importante. Dice, seguramente en muchas ocasiones los pensamientos negativos hacen que no veamos las posibilidades. ¿Cómo salir de estos pensamientos negativos? Ok, acá hay que truquear a la mente. Okay. Otro día podemos hablar de ello, pero ahorita rápidamente práctico. Truquea tu mente. Entonces, ¿qué haces? De lo que dijimos fueron las palabras, el enfoque y la fisiología, ¿se acuerdan? Sí. La puerta más fácil de usar es la fisiología, tu cuerpo. Entonces, modifica algo que mueva tu cuerpo. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te vistes? Vete a hacer las uñas, vete a arreglar, vete a hacer la barba, vete a hacer algo para que te sientas, ¿no? Y otro lado podría ser otra herramienta es, si te gusta la música y funciona para ti, ten listo un playlist de canciones que te pongan de buenas, que te levanten.
Yo, fíjate, esto lo usaba desde chavillo sin saber, ¿no? Una época en la que yo estaba muy enferma. A mí lo único que me hacía arrancar en las mañanas eran 2 canciones. Estoy hablando de hace 22 años. Era Mariposa Technicolor de Fito Páez y Shakira estaba empezando con Ciega Sordomuda. Yo salía del hospital, las ponía para irme a la escuela y era lo único que me permitía como arrancar. Y ahora, por ejemplo, esas 2 siguen en mi playlist. Pero le he sumado otras canciones, Viva la Vida, de Coldplay. O sea, cada quien que elija lo que le gusta. Tengo una amiga que tiene puro metal allí y puras cosas que yo le digo, ok, a mí no me pondría, no importa, lo que a cada quien. ¿Qué crees? Que o yo sea, no tengo tiene que ser un una tipo de lista canción. que le puse así, de buenas. Sí. Entonces, Fantástico. cuando estoy así, la pongo la de buenas. Y ya, me pongo de buenas, Entonces, literal. además de escucharla, bailar, moverse, ir a dar una vuelta, irse a comer algo, ir a platicar con alguien a quien valores, a quien quieras, aunque sea una llamada telefónica, no textear, sino una llamada, algo que conecte más. Reír, ver algo, un videíto corto, algo en YouTube o algo que te ponga de buenas o algo que te edifique. Y hacerlo costumbre, ¿no? Sí. Ya, o sea, todos los días, ¿ya? Que tu aseo personal, tu peinado, la música, o sea, conjuntar todo esto en tu vida diaria y supongo que eso va a ser un cambio, ¿no? Sí. A ver, Vicente, tenemos unos segunditos, repítenos tu Twitter, @B. @BTorresMX, B de Vicente, Torres MX, en todas las redes sociales. Y @yo soy Quantum, QUANTUM, también en todas las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram y hasta Tumblr, Pues, y creo que ya cerró Google Plus. Perfecto, Ayer, ya anunciaron. Pero Vicente, si tienes tu tiempo y disponibilidad, nos encantaría que estuvieras viniendo con nosotros. Creo que hay muchos más temas en los que nos Claro puedes que sí, ayudar. yo feliz. Porque esto finalmente es tema de vida y que nos le encantará ayuda. a la gente. Y nos ayuda justo a lo que tú sí, decías, sí. a relacionarnos con nosotros mismos, con nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras amistades. Creo que es muy importante. Claro que sí. Pues Encantado. muchísimas gracias, Pau. Gracias, Fabi, gracias, Vicente, por este Gracias. conocimiento y te esperamos pronto. Y gracias a ustedes, que tengan un excelente miércoles. Quédense en la programación de Excelsior Televisión. Excelsior Informa con Paola Virreta.